Listo, muchachos, entonces arranquemos. Aquí en este ejemplo lo que él está haciendo es, en este escenario, es crear una clase que se llama producto. ¿Sí? Esa clase de producto, pues les decía ahorita que tiene tres variables, una entera, una string que es concepto y una doble que es importe. Y les crea unos métodos get y set. ¿Por qué unos métodos get y set? Pues vamos a explicar ya que tenemos el ejemplo aquí. Es porque estas variables están declaradas con visibilidad private, ¿sí? Visibilidad private, para que recordemos, es una visibilidad que solamente nos permite interactuar con esas variables dentro de la misma clase. Es decir, ninguna clase externa, ¿sí?, puede utilizar esas variables, sino la propia clase que las ha definido. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Es claro el concepto? Claro, como el río, como el agua del río Sí. Cauca, profesor. Listo, entonces ese concepto lo vamos a afinar más adelantico cuando estemos viendo el tema de encapsulamiento. Sí, encapsulamiento básicamente es empaquetar o como encapsular, digamos, como lo dices la palabra, valga la redundancia, los atributos de una clase para que solamente la clase los pueda trabajar por medio de sus métodos o de sus funcionalidades. Como es el caso aquí, esta variable ID solamente puede ser modificada utilizando el método setID, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo le puedo cambiar el valor ID? Cuando invoquen este objeto a través del método setID que recibe de tipo entero. ¿Sí lo ven? Ahí se lo estoy marcando en la pantalla. Y ahí en ese momento solamente esa variable, por eso tiene el dis. ¿Recuerdan el dis? ¿Para qué es? Para que la máquina sepa diferenciar entre la variable que se está recibiendo y la variable que tiene creada en su mismo esquema. En la clase, listo, bien. Entonces aquí le estamos diciendo, vea, con este método setID es la única manera en que una entidad externa pueda cambiar o interactuar con el valor de esa variable. Siento aquí yo le estoy diciendo, vea, cuando llegue un parámetro y me invoque en el método setID, ese parámetro, ese valor, asígneselo a dis.id, que es la variable propia de la clase, que sería esta que está acá arriba. ¿Sí la ven hasta allí? ¿Claro hasta allí, muchachos? Sí. Sí, profe. Listo. Lo mismo sucede con la variable de tipo string y que es concepto y con la variable de tipo doble que es importe. Lógicamente, si yo tengo un método para setear o para cambiar, sí, cuando hablamos de set es para modificar y cuando hablamos de get es para capturar o atrapar el valor. Entonces, recuerden eso. Cuando yo le digo método set es porque le voy a enviar algo para que me modifique el valor de una variable generalmente. Y cuando le coloco el get, entonces en este caso por ahí debe existir un get, por ejemplo, este concepto, ¿sí lo ven? Aquí es porque alguien va a atrapar o le vamos a enviar el valor de lo que tenga almacenada la variable concepto. ¿Sí? Entonces, cada una de estas variables, generalmente cuando utilizamos getter y setter, él los crea de manera automática, incluso en el entorno de desarrollo. Entonces, él coloca la opción para atrapar el valor y la opción para modificar. Entonces, le coloca el get ID y le coloca el set ID para este caso. Ahí se lo estoy resaltando en pantalla. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna duda. ¿Qué va primero, el get o el set? ¿Qué va qué, perdón? ¿Qué va primero en el código, el get No, o el... no, eso no tiene orden. Ahí recuerden que son funcionalidades. En este caso lo que estamos habilitando es una funcionalidad para que a cada variable le podamos cambiar el valor y podamos atrapar el valor que tenga esa variable. ¿Listo? Listo, profesor. Bien, entonces miren, esta clase está sencillita, tiene tres variables. Y esas tres variables se convierten en métodos get y setter, entonces quedaría más o menos como 6, ¿sí? Porque son 3 multiplicados por 2, entonces serían 6 métodos. Más un método constructor, ¿sí lo ven? Que está sobrecargado. ¿Recuerdan el concepto de sobrecarga? ¿Alguien que me Tener, acuerde qué es sobrecarga? tener varios métodos con diferentes funcionalidades, ¿no? Exacto, Puede ser entonces, métodos constructores o métodos simples, si no mal recuerdo. o métodos convencionales que llamamos nosotros, listo. Eso es tener más de un método que tenga el mismo nombre en la clase, que tengan comportamientos o funcionalidades distintas, ¿no?
en términos generales. Listo, entonces aquí está sobrecargado, este método constructor está vacío y este está con 3 parámetros, que son los que se reciben con la clase al momento de inicializar un objeto cuando le mandamos los 3 parámetros. ¿Listo? ¿Por qué utiliza este ejemplo? ¿Por qué se utiliza así? Porque existe algo que se llama JPA, Java Persistent API, que es cuando uno va a hacer, digamos, conexiones a bases de datos más avanzadas y utilizando frameworks de Java, que les permite hacer algún mapeo entre una tabla y una clase que llamamos entidad, y a su vez con esa entidad es que nosotros trabajamos con esa colección de objetos de entidades, trabajamos información para procesarlas, ¿sí? Entonces ya es como un ejemplo que podemos ir desarrollando para ver cómo lo vamos integrando con las siguientes clases. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? El que sigue aquí debajito, este ya sería el servlet, ¿sí? Entonces aquí ya hay un servlet y en ese servlet lo que está haciendo aquí es crear una sesión, ¿sí? Entonces, para crear la variable de sesión, miren el código que les voy a resaltar aquí en la pantalla, ¿sí? Ese es el código que se utiliza para crear la sesión. Sí, entonces lo primero que está diciendo es que utilizando el método request.getSession, pongamos que una sesión true significa que hay una sesión activa, ¿cierto? Y esa sesión se la vamos a asignar a un objeto, que ese objeto en este caso se llama mi sesión y pertenece a la clase HTTP Session. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Sí. Ok, pensé que más de uno se había infartado ya. Listo. Entonces... Ya casi, pero no, todavía no. ¿Todavía no? Estamos en pre. Listo, muchachos. Entonces, Exactamente. vale. Donde dice mi sección, ese es como, decimos, el nombre de la instancia. Sí, es el nombre del objeto o en el símil es como el nombre de la variable, ¿sí? Pero aquí acuerden que estamos hablando es con objetos, entonces ese es el nombre del objeto. ¿Listo? Sino Ok. que ese objeto es de la clase HTTP Session, ¿sí? Que si ustedes ven, acá en la parte superior está importando esa clase, ¿sí ven? javax.servlet.http.http session. Entonces lo que estamos haciendo es crear un objeto de la clase HTTP session y utilizando la solicitud, o sea, el request, con el método getSession, estamos diciendo que ya habilite esa sesión, que la deje activa, o sea, que ya es una sesión verdadera. ¿Listo? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Alguien me dijo, profe? O sea que esa llamar como como nosotros la queramos llamar. Sí, ese nombre es el que usted le quieran colocar. Ese que dice mi sesión es el nombre que usted le quieran colocar a su objeto session. ¿Listo? Más ese es el nombre del objeto, más no es el nombre de la variable o del atributo. ¿Sí? Ya vamos a explicar ese pedacito de la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estemos haciendo un ejemplo ya con autenticación de usuarios y ese tipo de cosas, entonces, ¿cuándo deberíamos habilitar la sesión? Cuando el usuario, por ejemplo, esté autenticado, ¿listo? Entonces, ahí es donde le colocamos el request.getSession true. ¿Listo? Aquí en este ejemplo, como no está haciendo esquema de autenticación, sino que es para cualquier persona, ahí la está habilitando por default cuando alguien cuando alguien acceda a esa URL. ¿A cuál URL? Si ustedes recuerdan en la definición del servlet, en la parte superior aparece esta anotación, web servlet, ¿cierto? Y le aparece el slash y la URL con la que va a acceder al servlet, ¿listo? Eso aparece en su servlet. Si ustedes pueden entrar a su NetBeans, pueden ver en la definición del servlet que en la parte inicial aparece esa anotación. ¿Hasta ahí claro? Sí, profesor. Listo. Entonces, siguiente instrucción que él hace. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Alguien que me ayude, por favor, que hace esa línea de código que está resaltada. ¿Qué hace la línea de código, muchachos? Instancia un objeto, ¿no? Instancia un objeto de quién? De la clase producto. De la clase producto. ¿Y qué valor le está enviando cuando instancia el objeto? Está enviando un 1, un
teléfono y un 300. Primero Exacto. tres, Entonces, el tres. 1 es un entero, el teléfono es un string, ¿cierto? Y el 300 pareciera otro número entero, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si en la definición de la clase producto, que es esta que está aquí, ¿sí la ven? Hay un método constructor que me recibe los 3 parámetros. Entonces, aquí visualizamos que está ese método constructor. ¿Sí lo ven? Public producto. Me recibe un entero, un string, y el último, aunque parece un entero, lo está mapeando como un doble. Recuerdan ustedes que hay dos tipos de conversión, ¿no? Una conversión implícita y otra que es explícita. Ahí como el dato que le estoy enviando es un entero y él espera recibir un doble, él automáticamente lo está convirtiendo, ¿no? Él lo convertiría a doble, a doble. ¿Qué significa que sea doble? Que le va a colocar un punto decimal, que va a ser punto cero, ¿sí? Al valor que le estamos enviando, que haría 300.0. Y le hace la conversión de forma automática. ¿Hasta ahí es claro? Vamos en esta línea. ¿Hasta ahí hay Claro. dudas, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe, pues hasta ahí vamos regular, pero bien, bien. Listo. Siguiente instrucción que aparece acá. Esta instrucción es la que nosotros generalmente utilizamos más. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo a este señor que se llama mi sesión. Recuerden que mi sesión es el objeto de la clase HTTP Session, ¿cierto? Aquí estoy modificando el código. Listo. Aquí le estoy diciendo, vea, cree esta variable de sesión con el método setAtributo. ¿Qué variable de sesión? Mi variable de sesión se va a llamar producto. ¿Sí la ven que están entre comillas dobles? Entonces, ahí ya le estoy almacenando en las variables de sesión una variable que llame producto. ¿Y qué valor va a tener esa variable producto? Lo que tenga este señor que está después de la coma. ¿Sí? Entonces, usted ahí puede colocar un valor entero, un valor string, o en este caso puede colocar un objeto de una clase particular. En este momento, el ejemplo nos ilustra que está almacenando la información de un objeto de la clase producto. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué información almacenará él ahí? Almacenará los elementos 1, teléfono y 300, con los diferentes tipos de datos que recibe, que es entero, string y double. ¿Sí la pillan? Sí, pues, Entonces, allí con esa información, él ya crea esa variable producto y yo desde cualquier otra parte puedo acceder a esa variable y obtener el contenido que nosotros hemos almacenado en esa variable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sigue acá más adelante. Esto que está aquí debajito, pues esto ya es del común de lo que ejercicios que hemos visto de los servlets, que es cuando queremos mandar imprimir información desde el server al navegador y demás, se utiliza esos elementos, ¿vale? Ahora, ¿qué le está haciendo acá debajo? Ya tenemos un servlet que en este caso el ejemplo está creando la sesión, ¿sí? Ahorita en este ejemplo acá abajo, en este otro servlet, él lo que está haciendo es ver qué fue lo que quedó almacenado en la variable de sesión. Entonces, para visualizar lo que está almacenado en la variable o en el objeto de tipo HTTP Session, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Miren este código que estoy resaltando. Ahí estamos nuevamente diciendo, vea, creo un objeto de tipo HTTP Session y capture la sesión con el request.getSession. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan, muchachos? sí, profesor. Y miren este código que les voy a resaltar aquí. Le está colocando mi session.getAttribute. Recuerdan que en el anterior decía setAttribute. Le estamos colocando el valor a la variable, estamos creando la variable de sesión. Y con getAttribute lo que estamos haciendo es atrape. Aquí esto es importantísimo. Este dato debe ser exactamente igual al que usted creó en la variable de sesión, ¿cierto? Si aquí producto está minúscula, aquí producto tiene que estar también en minúscula cuando vayamos a acceder a esa variable de sesión.
Entonces, capture lo que tenga esa variable de sesión que se llama producto. ¿Qué información tiene esa variable de sesión? Estos daticos que le mandamos aquí. Entonces, cuando él la captura, aquí él está haciendo una conversión. ¿Por qué esa conversión, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué le ocurre allí? Analicen esa línea y me comentan qué interpretan. No, profe, ahí sí me perdí, no sé. ¿No le ocurre nada a los demás? Es como si instanciara dentro de otra instancia, ¿no es algo así? No, Sí. casi, mejor dicho, a ver, como cuando yo creé la variable de sesión, si recuerdan, le coloqué el nombre producto a mi variable de sesión, pero ¿qué valor le almacené? Le almacené un objeto, ¿sí ven? Ese objeto es este que está aquí. ¿Pertenece a qué clase? A la clase producto. ¿Sí en la relación? Entonces, como yo estoy almacenando un objeto en la variable de sesión, para aquí lo que está diciendo él es, vea, este valor que él me va a recibir de esa variable que ya creamos previamente es un objeto. Entonces, para yo poderlo trabajar, pues tengo que entenderlo como un objeto de la clase producto. Entonces, aquí lo que él está haciendo es como la conversión, el casting, pues. Está diciendo, vea, coja esos valores que tenga la variable de sesión, conviértalo a producto, como si fuera un objeto de la clase producto, y ahorita sí asíndeselo a este objeto que es de tipo producto. Entonces, si ustedes ven aquí, este señor espera recibir, ¿qué? Un elemento de tipo producto y por eso es que lo estamos enviando desde acá de la variable de sesión. ¿Claro? Pues la verdad, profe, me enredé un poquito. ¿Qué no queda claro para ver si lo podemos aclarar, muchachos? ¿A dónde nos enredamos? Donde dice que la prima hermana de la mujer del mocho está bien en otra parte, profesor. Ahí. Mientras en el licenciado profesor, en la conversión. O sea, no entiendo por qué se hace la conversión. Ah, ok, listo. Entonces la Como, conversión, ¿por como en qué se bases de realiza? datos, cuando se hace como un estilo de mapeo, algo así, no sé. Sí, más o menos Ah, por ahí es el tema. listo. Cuando yo le estoy asignando a la variable de sesión que yo llame producto, le estoy asignando un objeto. ¿Sí? Un objeto que en este caso el objeto se llama mi producto. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Y mi producto es un objeto de la clase producto. Es decir, yo no le estoy almacenando tres valores, como son estos tres datos que están acá arriba, sino que yo le estoy almacenando es un objeto. ¿Sí en la diferencia? No le estoy Sí. almacenando uno, teléfono y 300, y no que le estoy diciendo, vea, hay un objeto que se llama mi producto, que dentro de ese objeto tiene esos tres datos. Pero para usted poder acceder a esos tres datos, debe hacerlo a través de el objeto que se llama mi producto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, como yo le coloqué en la variable de sesión un objeto, cuando yo voy a atrapar ese valor que tenga la variable de sesión, que es con este mecanismo getAttribute, el que me va a retornar a mí un elemento de tipo session, ¿cierto? HTTP session. Para que él pueda interpretarlo, pues tiene que convertir esos datos que están almacenados de HTTP session a producto para que él pueda hacer ese mapeo. Y diga, ah, sí, usted lo que me está devolviendo es un objeto de tipo producto. Entonces él ya lo mapea otra vez como un objeto de tipo producto. Como ya está mapeado como un objeto de tipo producto, pues ya se lo puede asignar a este elemento, que es otro objeto que pertenece a la clase producto. Entonces aquí lo que hacemos es mapear el valor que tiene la variable de sesión de tipo producto para podérselo asignar a un elemento de tipo producto. Es como si estuviéramos diciendo, aquí vean, en la variable de sesión hay un valor entero, ¿sí? Aquí en la variable de sesión hay un valor entero. Si yo atrapo esa variable de sesión que tiene un valor entero, en teoría,
pero como lo estamos hablando desde el HTTP session, yo tendría que hacerle la conversión a entero. ¿Cómo lo convierto? Con un integer.parseInt o algún mecanismo de conversión de los que ustedes conocen, ¿sí recuerdan? Sí, profe. Entonces, Pero mi en vez pregunta de, es, ¿para qué se realiza? para poder después ver la información que tenga almacenada ese objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, cuando ya hago este mapeo, lo convierto a producto, ya lo dejo almacenado ese valor aquí en esta variable en este objeto que llama mi producto. Si ustedes ven acá esta línea que le estoy marcando, ¿qué está haciendo él? Dice, mi producto tiene un método que llama getID. ¿Recuerdan que por acá arriba teníamos la clase producto? Ahí se la estoy marcando en la pantalla y ahí tiene el getID, ¿sí? Esa es una funcionalidad de la clase producto. Entonces, ¿qué valor tiene la variable ID? Como las variables son privadas, yo no puedo acceder de manera directa a la variable, sino a través de ¿quién? Del método que me ofrece la clase producto para poder visualizar el valor de una variable. En este caso, el método que me ofrece la clase producto es getID. Entonces, ¿qué me retornaría allí? El 1, ¿sí? Cuando le digo, muéstreme el objeto producto en el método getConcepto, ¿qué valor tiene? Entonces, ¿qué valor le almacenamos en la variable? Le habíamos dicho que almacenara Teléfono. 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 Entonces, ahí me mostraría teléfono. Y cuando le digo mi producto.getImporte, me mostraría el valor de 300. 300. 300. Y eso es lo que está haciendo, visualizando los valores que se almacenaron en esa variable de sesión desde otro servlet. Y si ven que ahí no tuvimos que decirle, vea, mande esta URL con estas variables, devuélvasela al formulario y demás, no. Una vez almacenada en la variable de sesión, yo lo puedo obtener desde cualquier formulario JSP o desde cualquier servlet de mi proyecto. ¿Ahí quedó más o menos claro? Para mí sí. Para mí también, profesor, ya que más claro. ¿Los demás muchachos? ¿O están en shock haciendo resucitación? Sí, profe, más o menos claro, sí, sí, la estoy cogiendo ya. Ok. Listo, entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo en NetBeans. ¿Cuánto tiempo nos queda ahí? ¿Ustedes pueden visualizar? 20 minutos. Listo, entonces vamos a cargar el NetBeans. Si quieren, vamos haciéndolo en conjunto los que tienen el computador ahí con el NetBeans instalado. Vamos a crear un nuevo proyectico. File, New Project. Vamos a escoger Web Application normal. Aquí le vamos a colocar ya variables de sesión. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Listo, espérate, voy a minimizar estos de aquí. Y nos vamos con variables de sesión. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a empezar a gatear para después de que vamos haciendo varios ejercicios, ya empecemos a correr, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo básico, vamos a capturar un valorcito en una caja de texto de un JSP, se la vamos a enviar a un servlet. En ese servlet, cuando llegue esa solicitud del formulario JSP, vamos a activar la variable de sesión, como el código que acabamos de ver. Vamos a crear la variable de sesión con ese valor y vamos a crear otro formulario y otro servlet donde podamos ver la información que quedó almacenada en esa variable de sesión. ¿Listo? Claro el ejercicio que vamos a realizar. ¿Sí es claro, muchachos? Listo. Entonces, empecemos a desarrollarlo.
Entonces yo voy a colocar aquí un JSP, entonces new JSP. Si quieren lo van haciendo en paralelo. A este le voy a colocar inicio, le voy a dar finish. En este inicio, pues lógicamente aquí lo va a colocar lo básico y ustedes lo van puliendo, ¿vale? Entonces aquí vamos a colocar un formulario. Aquí esto va a tener un name, FRM sesión. Sí, vamos a tener un action, CRB session. Y vamos a ver un método que es el get. Listo, entonces dijimos aquí a crear y vamos a colocar un input de tipo text que va a tener un name var session y la cerramos. ¿Listo? Vamos a hacer un salto de línea. Y un botoncito de tipo submit, ¿no? Tenga un name, aceptar y un value, aceptar pero con la mayúscula. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Ahorita vamos a crear el servlet. Entonces, clic derecho, new servlet. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces, este llama SRB session. Esto aquí lo voy a quitar. Y bueno, le estaba diciendo ahorita que la URL aparece acá en la parte superior. Vean, aquí se la estoy resaltando para los que no la habían tenido la oportunidad de visualizarla. Ahí dice que a través de este slash SRB session se puede utilizar el servlet. ¿Listo? Ahorita, ¿qué pasa acá? Para agilizar el ejercicio, voy a copiar este código. Este código es el que me permite crear la variable de sesión. ¿Sí? Entonces, y ya le digo qué ajuste le vamos a hacer. Entonces, ¿están viendo lo que estamos haciendo acá? Sí, profe. Listo, entonces aquí sacan un error. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque no La se han importado las librería, ¿no? clases. Que nos ha importado. Listo, entonces clic derecho y importamos. Tenemos que, recuerden que en ocasiones le aparece varias opciones. Tenemos que ver cuál es la que nosotros estamos utilizando. En este caso es JavaX Servlet HTTP Session, ¿no? Listo, entonces ahí ya con esa primera línea estamos diciendo que ya hay una sesión activa. Ahora, ¿qué necesitamos realizar? Vamos aquí, a diferencia de este ejemplo, entonces vamos a capturar lo que llegó de la variable del formulario, ¿no? Entonces, string, valor, vamos a hacerlo igual a quién? Al request.get parameter ¿de quién? ¿Quién recuerda el nombre? Si no recuerdo, control C desde el formulario y lo pego acá, control B. Sí, si ahí quieren ponerle junto a tu string, pues él dice que no es necesario, pero pues, o lo dejan así. Él ya sabe que lo va a convertir en una cadena de caracteres.
Listo, entonces ya tenemos el valor de lo que nos llega al formulario. Ahorita, ¿qué debo hacer? Siguiendo con el ejemplo, debo crear una variable de sesión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo la variable de sesión? Entonces, utilizando el objeto mi session, que es de la clase HTTP session, con el mecanismo o el método setAttribute. Entonces, en este caso, mi variable de sesión no se va a llamar producto, sino que le vamos a colocar prueba. ¿Sí? Entonces, yo tengo una variable de sesión que se llama prueba. Y en esa variable de sesión de prueba, ¿qué vamos a almacenar? Lo que tenemos asignado en la variable que se llama valor. ¿Sí? Ahí en este caso, a diferencia del ejemplo que estábamos explicando inicialmente, no estamos almacenando un objeto, sino que estamos almacenando ¿qué? Una variable. ¿Una variable de qué tipo? String. String. Estamos almacenando una cadena de caracteres en la variable de sesión. ¿Sí la ven? Listo, ahí ya la creamos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Mostrar que eso quedó funcionando. ¿Listo? O que quedó almacenado allí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a crear otro servlet, ¿sí? Para mostrarlo. Entonces, este se va a llamar SRB mostrar sesión. Y en mostrar sesión, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para efectos de agilizar, me voy acá y vamos a copiar estas dos lineecitas que nos interesan. Entonces, la primera, no hemos visto, ya importamos. Aquí le voy a colocar un nombre diferente. Sesión mostrar. Si ven que le coloqué el nombre al objeto diferente para que no nos enredemos, de pronto eso causa confusión porque tiene el mismo nombre cuando la creamos que cuando la estamos atrapando. Aquí sí estamos diciendo, capture las sesiones que hayan utilizando el protocolo HTTP Session y cree ese objeto Session mostrar. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Capturar mi variable de sesión. ¿Quién recuerda cómo se llamaba la variable de sesión que creamos? ¿Prueba? Prueba. ¿Y de qué tipo era? No. ¿De qué tipo? String. String. Entonces acá hay que esperar a recibir un string. ¿Sí? Aquí le voy a colocar variable session. Aquí yo necesito convertirlo a producto. No, porque no estoy almacenando un objeto de la clase producto. Pero sí estoy haciendo ¿qué? Que con el objeto de la clase HTTP Session, ¿sí? Me muestre lo que está almacenado en la variable de sesión que llamamos prueba. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué error nos está sacando él? Miremos a ver. Dice que no puede convertir un objeto de la clase HTTP Session a string. Entonces, ¿qué le podemos hacer? El punto toString. Punto toString. Entonces, él ya puede convertir ese objeto de la clase HTTP Session a cadena de caracteres para que se lo pueda almacenar a esta variable, que se llama variable sesión. Entonces, yo quiero mostrar aquí out.print y va a colocar aquí diga, el valor asignado a la variable de sesión es 2 puntos y le concatenamos variable sesión, punto y coma. Hasta ahí, ¿claro el ejemplo? Sí, señor. Los Sí, demás profe. muchachos están como muy callados, hablan siempre los mismos 3 o 4 personas.
Sí, profe. ¿Sí? Listo, entonces vamos a probarlo, a ver qué hace esto. Entonces yo tengo aquí un inicio JSP, le voy a dar clic derecho, run file. Y, pucha, vamos a ver si carga eso con Crono, pongámosle con Chrome. Vamos a ver si lo lanza con Explorer, yo creo. Y vamos a verificar que lo que creamos en la variable de sesión lo podamos visualizar desde el servlet que se encarga de mostrar el dato. Listo, entonces aquí qué valor le colocamos a esta cajita de texto, muchachos. Vamos a colocarle un correo. pepito@gmail.com. ¿Sí? Ahí llegó al servlet, ¿cierto? Y ese servlet lo único que hace es que crear una variable de sesión, pero yo a ese servlet no le dije que nada, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Cuando él viene aquí al servlet session, ¿qué hace? Crea la variable de sesión, ¿sí? Pero no muestra nada, o sea que hasta ahí en teoría va bien. ¿Qué debemos hacer nosotros ahorita? Invocar a este servlet que se llama servlet mostrar sesión. ¿Y cómo lo invocamos? Colocando en la URL este valor. Entonces lo voy a copiar. ¿Hasta ahí es claro lo que estoy haciendo, muchachos? ¿Alguien tiene dudas? ¿No hay dudas? No, señor. Listo, entonces vamos a ver si me lo deja pegar aquí. Creo que no lo copié. Entonces vamos a darle aquí control C. Copy. Y aquí le vamos a pegar. Entonces, miren, estamos llamándolo desde otro servlet que está en el mismo proyecto. Este servlet se llama SRD mostrar sesión. Y miren que ahí ya nos aparece el valor. El valor asignado a la variable de sesión es el correo que editamos pepito@gmail. ¿Sí lo ven? Esa variable hasta que nosotros no le demos cerrar a la ventana del navegador o le digamos a la sesión que quede destruida, ese valor va a quedar almacenado allí. ¿Claro el ejemplo, muchachos? Pues claro, claro, Sí, profesor. profe. Le veo yo por lo menos no le veo la utilidad. ¿No le ves qué, perdón? La utilidad a la variable de sesión. No le ves la utilidad, ¿por qué? Pues, digamos que, o sea, no sé, no le veo la utilidad simplemente, no comprendo para qué es. Ok. Listo, entonces vamos a ver si aclaramos. Cuando yo meto un valor en una variable de sesión, me evito el mecanismo de tener que estar creando URLs para enviar por el formulario, que el signo de interrogación, que esta variable, que capture en el otro lado, etcétera, sino que una vez creada el valor almacenada en la variable de sesión, perdón, yo lo puedo utilizar en cualquier forma